lo tengo en todos ustedes, ciudadano general de división, José Bonilla Camacho, secretario general de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Ciudadano general de brigada, Miguel Enrique Urbán Fernández, director de la Academia Militar del Ejército Bolivariano. Señores generales y almirantes, director de los institutos adscritos a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que entregan el día de hoy. Señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, tropa profesional, personal no militar. Apreciado directora de la Fiscalía Superior del Ministerio Público, directora de Relaciones Internacionales del Ministerio Público que me acompañan, apreciados invitados especiales, señoras y señores amigos. Hoy se nos ha invitado a este ilustre recinto para hablar, obviamente de manera breve y sucinta, sobre un tema que conmociona a nuestra nación, a nuestra patria, y desde hace muchos años, como es el asedio militar, económico, político, con las consecuencias del bloqueo que contra Venezuela se convierte en una agresión fascista, nazi, y que, como dije inicialmente, prácticamente comienza a germinarse a partir de la victoria multitudinaria y yo diría también como resultado de una hazaña política del ciudadano presidente eterno pues de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, para quien pido un fuerte aplauso. Ustedes saben que a raíz de esa victoria, el 6 de diciembre del año 1998, el imperio de los Estados Unidos de América se entró de manera inusual, de forma criminal, sus ojos sobre nuestra patria. Porque obviamente esa victoria había roto con un esquema y un modelo político partidista entreguista, conocido en su momento como el Pacto del Punto Fijo, que fue el resultado del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, traicionada ese espíritu el 23 de enero, cuando Rómulo Betancourt gana la presidencia de la República en el año de 1958-59, asume, y comienza una era de entrega de nuestras riquezas naturales. Tienen que ubicarlo de esa forma, el petróleo particularmente, a las grandes transnacionales petroleras estadounidenses. Calculen ustedes que fue algo así como que todo lo que implicaba, en aquel momento no era la faja petrolífera del Orinoco, ubicada particularmente en Anzoátegui y colindando con Monaga, era el Zulia, ¿no? Ese gran lugar donde los tesoros, repito, de nuestras riquezas naturales se encontraban y que venían siendo producidos, reproducidos desde principios del siglo pasado, que tuvo pico cuando Venezuela conoció un gobierno nacionalista como el de Isaías Medina Angarita, 5 años, que fue derrocado por este mismo esbirro, mal llamado padre de la democracia, Rómulo Betancourt, y que dio paso obviamente a regresiones en materia del control de nuestra riqueza petrolera, porque obviamente los Estados Unidos de América, por eso le digo que la historia tiene sus prólogos, sus inicios,
Así como dije el 6 de diciembre de 1998, cuando el asedio empieza a tener luz verde, tenemos que recordar que Venezuela, como país productor de petróleo, fundador de la OPEP, ya en su momento, en el siglo pasado, descubriéndose pozos infinitos de petróleo a un punto tal que hoy, y eso ustedes tienen que manejarlo y saberlo, Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del planeta, superando inclusive a Arabia Saudita y dejando pero muy lejos al propio Estados Unidos de América. Entonces, un país que desde el principio del siglo, en la época de Juan Vicente Gómez, le metió mano a nuestros recursos naturales, que tuvo pico inclusive, como dije, con Isaías Medina Angarita y con el propio Pérez Jiménez. Sabemos que Pérez Jiménez tuvo una dictadura férrea, criminal, pero Pérez Jiménez intentó tener el control de nuestras riquezas petroleras y por eso fue mal visto por el propio gobierno de los Estados Unidos de América, en el llamado Pacto 50-50 que quiso él promover. Ahí hubo muchos matices de esa circunstancia que tenía que terminar obviamente esa dictadura, pero recuerden ese elemento que menciono. Pérez Jiménez intentó de alguna manera tener el control de nuestras riquezas naturales y fue apoyado en su derrocamiento por el gobierno de los Estados Unidos de América para dar paso a la entrega total de nuestro petróleo a las transnacionales. Eran la Shell, era la Menegrand Oil Company. Yo nací en una ciudad petrolera, en el Tigre, estaba en Anzoátegui, y ahí dominaban, los gerentes eran todos estadounidenses. Los venezolanos eran, vamos a decirlo así, elementos de tercera categoría para ellos. Estoy hablando de la época de los años 60, 70, en San Tomé, cerquita del Tigre, estaba en Anzoátegui, a unos 15 minutos. Usted iba a esos campos petroleros y estaban divididos incluso las residencias. Donde vivían los venezolanos, los gerentes venezolanos, era algo, vamos a decirlo así, elemental, básico, casas muy normales, casi todas igualitas, pero donde vivían los gerentes estadounidenses eran quintotas inmensas, con seguridad. O sea, en nuestro propio país existía eso. Yo lo pude ver y lo pude apreciar. Todo eso ocurrió de manera irrepetible, inigualable, indiscriminada durante la década de los 60, 70, 80, 90, hasta la victoria del comandante Chávez. 40 años de expoliación, de usufructo de nuestra riqueza. Luego se descubren grandes reservas minerales, aparte del petróleo, coltán, por supuesto hierro, gas. Tienen ustedes que entender que ese es el fondo de todo este asedio contra nuestro país. El apoderarse de esas riquezas naturales que son de los venezolanos, pero que el imperio estadounidense quiere manejar a su antojo, como lo hizo durante todas esas décadas que menciono, a cambio de nada. Todas esas calles asfaltadas de los Estados Unidos, gran parte de esas calles, son con petróleo venezolano. Esas grandes riquezas, esos grandes rascacielos, nacieron con petróleo venezolano. Y están las pruebas. Cuando Hugo Chávez comienza el proceso de nacionalización de nuestros recursos, incluso con un pico importante a partir de mayo del año 2007, 2008, etcétera, ese asedio se endureció. Las restricciones económicas contra nuestro país. Sin embargo, obviamente, tenemos que entender que el último ataque se ha centrado en producir una crisis económica y humanitaria a través del bloqueo económico y las sanciones a empresas e individuos. Yo quiero recordar que ese bloqueo al cual estoy haciendo referencia, que comienza a partir del triunfo del comandante Chávez, y obviamente tuvo y ha tenido momentos altos como el 2014,
cuando Obama firma el decreto, la orden ejecutiva, que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Eso obviamente arreció con las restricciones e impuso nuevas sanciones. Todo como consecuencia, obviamente, ya lamentablemente desaparecido físicamente Hugo Chávez, de buscar por la vía de la fuerza del bloqueo, que es una forma coercitiva brutal, de derrocar al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que había sido recientemente electo en abril de ese año 2013 presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos las guarimbas que arrancan en febrero del año 2014, que duran casi hasta abril, mayo, con casi 50 muertos, casi 1000 heridos, buscando también por la vía de la fuerza, como intentaron en el año 2017, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, derrocar a un gobierno legítimamente constituido. Apoyado siempre estas acciones violentas, como también la del 11 de abril del año 2002, donde se derrocó por 48 horas al presidente Hugo Chávez por esta potencia imperial, criminal, liderada por los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la historia no es nueva. Y en ese sentido, quiero destacar que el bloqueo contra Venezuela ha sido determinado por la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad?, como un acto inmoral, ilegítimo, ilegal. Inclusive estados y organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado el bloqueo económico y las medidas unilaterales aplicadas en otros casos, que ha evitado emitir inclusive bonos, tener acceso directo a nuestros propios recursos económicos en bancos extranjeros como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, y que obviamente ha tenido consecuencias nefastas para nuestro país. No vayan ustedes a creer que la escasez que vivimos, la falta de productos, la hiperinflación de la cual todos somos víctimas, incluyendo las clases más pudientes, nació de la nada. Ha nacido de esto que estoy aquí describiendo. Porque obviamente es la manera que ellos llaman, con daños similares a un bombardeo cruento, con bombas, tanques, etcétera, pero sin que te utilicen esas armas. La consecuencia es similar. Han habido muertes producto de este bloqueo, miles y miles de muertes, niños, personas adultas, porque no se nos ha permitido comprar medicina. Ustedes tienen que tener esa información. Venezuela como Estado ha querido comprar medicina y el bloqueo ha impedido que se compren esas medicinas, porque el gobierno de los Estados Unidos ha amenazado con intervenir, con, vamos a decirlo así, incautar empresas, bancos que tengan algún tipo de transacción económica con nuestro país. Eso ha alejado inversionistas, eso ha alejado, obviamente, que personas con gran poder económico, como grupos económicos, como individuos, inviertan en nuestro país, porque incluso hasta con la cárcel los Estados Unidos sancionan a estos grupos empresariales, económicos, individuos que quieran hacer alguna transacción con nuestro país. Como dije, el 18 de diciembre de 2014 arranca la fase más terrible de ese bloqueo, con la orden, como dije, ejecutiva de Obama, que aprobó el Congreso de los Estados Unidos de América. En aquel momento, para que tengan ustedes una idea, se prohibió bajo severas sanciones a toda persona o empresa realizar transacciones y negocios con el Estado, incluyendo con PDVSA. Imagínense.
cómo hemos tenido que inventar, sobrellevar esta circunstancia tan tremenda, ¿verdad?, a partir de esa fecha. El 8 de marzo del año 2015, el expresidente Obama, con la orden ejecutiva de la cual he hecho referencia, ya dándole un alcance a la ley 113-278 del Congreso de Estados Unidos, que hacía las prohibiciones que mencioné, emite la orden ejecutiva donde se calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, imagínense. Obviamente, esa orden le dio poderes ilimitados a quien fuese presidente de los Estados Unidos para imponer sanciones directas o congelar bienes en contra de nuestro país. Esa orden la ratificó Donald Trump y se ha mantenido vigente hasta la fecha, inclusive con escaladas sumamente terribles. A partir del año 2017, el gobierno de los Estados Unidos, dirigido por Trump, reconoce haber aplicado, calculen esto, 150 medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, con el propósito avieso de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, quien fue reelecto, como todos sabemos, el pasado 20 de mayo del año 2018, presidente de nuestro país, en unos comicios donde participó, entre otros, Henry Falcón, quien había sido electo en anterior oportunidad por factores de la oposición, gobernador del estado Lara. Se han dictado medidas y sanciones contra la industria petrolera, emitida en 2017 a través de la orden 13.808, que bloqueó la emisión de nuevos títulos de deuda de la estatal Petróleo de Venezuela. La orden ejecutiva 13.827 prohibió en marzo del 2018 a toda persona o entidad estadounidense transar con cualquier moneda digital venezolana, buscando atacar directamente la criptomoneda Petro. Recientemente los últimos ataques se han dirigido hacia la Compañía General de Minería Venezolana, Minerven, y el ente rector de la finanza del país, el Banco Central de Venezuela. Imagínense a dónde ha ido esto escalando. No solo el petróleo, sino también el hierro. No solo empresas básicas, sino también el Banco Central de Venezuela. Obviamente con ello buscan, aparte del petróleo, limitar la comercialización del oro venezolano y los pagos y compras internacionales. ¿Quién puede pensar que esto es un hecho intangible, un hecho pequeño, leve? Todo lo contrario, es un hecho cruento, criminal, similar, como dije, a bombardear ciudades enteras. Es igualito, trae el mismo criminal resultado. Y el pueblo de Venezuela, frente a ello, y eso de verdad merece toda mi admiración, ha resistido de pie. No se ha rendido, no ha usado la violencia, que es lo que ellos han buscado por la vía de una explosión social para bañar de sangre en nuestro país. Y no ha buscado el atajo de una guerra fratricida entre venezolanos para aliviar supuestamente esa crisis producida por un ente extranjero. Por lo tanto, frente a ello, esa actitud del pueblo venezolano, de los poderes públicos nacionales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la sociedad entera democrática de este país, merece el mayor de los aplausos esta tarde de hoy, porque ustedes tienen que tener conciencia de eso. Tienen que tener conciencia. El pueblo venezolano ha evitado una guerra civil, el propio pueblo no ha querido matarse entre hermanos. En medio de todo esto que aquí muy brevemente he querido describirles y que ustedes como jóvenes tienen que mentalizar, porque ustedes, la gran mayoría nació para tener una idea, una edad promedio aquí. ¿Cuál es? La edad promedio general, por favor, secretario general de la academia. De los cadetes, la edad promedio. Entre 18 y 20 años.
¿Cómo? Ningún cadete tiene más de 22. Correcto. Sí. Diga, puede sentarse, gracias. Imagínense, cuando ustedes nacieron al calor del inicio de la era de la democracia participativa y protagónica a la luz de la nueva Constitución, aprobada en el año 99, en diciembre. Me tocó ser constituyente en esa época, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, cuando muchos de ustedes estaban naciendo o estaban por nacer, porque de aquel tiempo acá han transcurrido 20 años. ¿Quiénes son aquí menores de 20 años? Alcen la mano. Todos son menores de 20, casi, ¿verdad? ¿Qué tienen? 19. ¿Cómo? 17. ¿Quiénes son los que tienen 17? Párense a ver, párense. Ustedes son unos niños, prácticamente. Bueno, los felicito, pues adelante. Un aplauso, ¿vale? 17 años y metido aquí. Tienen que ser ejemplo para los que tienen, obviamente, mayor edad. Pero imagino que la edad promedio sería esa, ¿verdad? Entre 17 y 19 años. Ustedes no conocieron las barbaridades de la Cuarta República. No la conocieron. Aquí hablan de democracia, pero yo como activista de derechos humanos denuncié desapariciones forzadas, masacres, como la de Cantaura, Yumare, el Amparo, el Caracazo. Solo con el Caracazo, 27 de febrero de 1998, se masacró aproximadamente a 3.000 personas. Muchos de ellos fueron lanzados a fosas comunes. Y la orden la dio Carlos Andrés Pérez como comandante en jefe de la Fuerza Armada, que manchó el honor de la Fuerza Armada. La ejecutó Ítalo del Valle Aliegro y una serie de militares que mancillaron su uniforme para matar a gente indefensa. No crean ustedes que estaban matando a un enemigo extranjero, a los marines estadounidenses, no. Gente que estaba en sus casas, que fueron acribilladas a tiro porque las balas entraron a sus propias residencias, o corriendo, agarrando un pedazo de carne, le disparaban por la espalda, pero fueron horas nefastas. ¿Y qué dijo Estados Unidos de eso? ¿Qué dijo la Unión Europea? Nada. Callaron esas criminales acciones de terrorismo de Estado. Pero también había una crisis económica, porque el modelo, ¿cuál era? El modelo económico. No había subsidios de ningún tipo, no había aumento de salario, no había prebenda para los niños, para los ancianos, para las amas de casa. Había un dólar al cambio a 4.30, perfecto, pero ¿quiénes accedían a ese dólar? Las élites económicas, empresariales, los dueños de la Polar, más nadie. Y cuando hubo un acto de corrupción producto de la entrega de esas divisas, ¿agarraron a quién? Al chino de Recadi, un chinito. Era chino, dice el chino Recadi porque era un chino. Ese fue el único acto de justicia de la corrupción que hubo con la entrega de divisas. Nosotros como Ministerio Público hemos judicializado y privado de libertad, y vamos a seguir haciéndolo, aproximadamente 25 empresarios por el uso irregular de esas divisas. Mucha gente aquí se enriqueció de manera sucia con la entrega de esos recursos. En la era nuestra, digamos, de estos 20 años. Pero ha habido una sanción, ha habido una investigación. La lucha contra la corrupción que ha aprendido el Ministerio Público no tiene precedentes en la historia de América Latina. Más de 100 funcionarios detenidos por actos de corrupción de todos los calibres, no solo en PDVSA, sino en otros lugares. Y así hemos ido sentando los precedentes por el asentamiento de la administración pública en medio de toda esta crisis que hemos ido aquí describiendo, tratando de avanzar lo voy a decir, con mucha dificultad, porque esas sanciones económicas ya dejaron de ser, como dijeron algunos al inicio, no, son sanciones individuales. Yo por lo menos soy triple sancionado, imagínense.
sancionado por Canadá, por Estados Unidos y por toda la Unión Europea. Que falta que me sancionen para no entrar, no sé, a Pariaguá, a Naco. ¿Quién es aquí de Anzoátegui? Párense los paisanos míos, ¿vale? A ver mis paisanos. ¿De dónde son? ¿De qué población son? ¿Quién es el tigre aquí? Muy bien, se pueden sentarse. No vamos a ser regionalistas, pero el tigre es lo mejor. Yo fui gobernador de Anzoátegui 8 años, del año 2004 al 2012, siempre haciendo un esfuerzo por dejar obras, resultados. Y pudiera decirle que esas sanciones económicas no son individuales, eso era mentira, no, eso es para castigar a un funcionario. Han castigado a todo el pueblo de Venezuela. Un castigo colectivo. Se lo digo porque el pasado 25 de abril fue revelado en un informe realizado por el Centro de Investigación Política y Económica, institución independiente con sede en Estados Unidos, donde establecen el impacto sobre la población venezolana de las sanciones y medidas de asfixia económica que los gobiernos estadounidenses aplican sobre Venezuela. Los autores, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, estiman que las medidas aplicadas por la administración de Donald Trump causaron la muerte de alrededor de 40.000 personas en Venezuela, solo en 2 años, entre el 2017 y 2018. Las sanciones han reducido la disponibilidad de alimentos y medicamentos y han aumentado las enfermedades y la mortalidad. Lo dicen unos propios estadounidenses, unos propios gringos. Señala textualmente el documento. Proyectan que la continuidad del bloqueo sobre Venezuela generará más muertes. Estimado de personas con un estado de salud vulnerable que están sufriendo bloqueo de medicamentos. Más de 300.000 personas se estiman en riesgo debido a la falta de acceso a los medicamentos o el tratamiento. Esto incluye un estimado de 80.000 personas con VIH que no han tenido tratamiento antirretroviral desde el año 2017. 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión, muchos de los cuales no pueden obtener insulina o medicina cardiovascular. ¿Qué les parece eso? Eso no lo está diciendo el Palacio de Miraflores. Esto lo están diciendo los mismos estudiosos que en los propios Estados Unidos de América ven el daño que nos están causando estas sanciones. ¡Qué barbaridad! Claro, después salen los opositores al Estado venezolano a decir que eso es culpa de la propia institucionalidad venezolana. Pero obvian esto. Es más, uno de ellos, depravadamente, Julio Borges, dijo que él se sentía orgulloso de haber sido el primero de recorrer el mundo para que se le aplicaran sanciones y bloqueos a cuentas y a instituciones venezolanas. ¡Qué vergüenza! Todo esto viola, obviamente, los derechos humanos. Voy a dar ya unos cortos ejemplos para concluir. En abril del 2019, un banco privado europeo impide y retiene el pago de 4.805.000 euros realizado por el Estado venezolano a través de PDVSA, dirigido a garantizar el tratamiento y el trasplante de médula ósea a 26 pacientes venezolanos. ¿Qué le parece? Que iban a ser atendidos en Italia, vulnerando los derechos humanos de la vida y salud de las personas. En el 2017, Citibank se ha negado a realizar transacciones con el Estado venezolano, entre ellas una dirigida a pagar una empresa privada extranjera con cuenta bancaria en ese banco, la importación de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina, medicamento que debe ser importado por Venezuela para garantizar la vida y salud de las personas que viven con diabetes. ¿Qué pasará ahora con estas 300.000 personas? Dirán que fue culpa del gobierno, que fue culpa de este o aquel. No, hay que señalar, ha sido culpa del bloqueo criminal, nazi, fascista, que ha sufrido nuestro pueblo por culpa de las sanciones que ha promovido los Estados Unidos y la Unión Europea. Esto trajo como consecuencia que dicho cargamento fue retenido en un puerto internacional y no pudo arribar a nuestro país. O sea, esto es un robo a mano armada. El bloqueo económico se ha dirigido intencionalmente a impedir las importaciones para los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, que implica la entrega directa de alimentos no perecederos a más de 6 millones de hogares. Por ejemplo, en el 2017, el sistema financiero estadounidense interrumpe el pago y entrega de 18 millones de cajas de alimentos del programa CLAP,
correspondiente a aproximadamente 3 meses de suministro. Ese mismo año fueron devueltos a operaciones del Estado venezolano desde bancos europeos, casi 30 millones hacia diferentes proveedores, cuyo destino era el pago de alimentos a través del programa alimentario CLAP. Durante este año el gobierno de España, sin explicación alguna, bloqueó un cargamento destinado a la adquisición de 200.000 unidades de medicamentos para enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, que se dirigían a Venezuela, vulnerando el derecho humano a la salud de las personas que requieren estas medicinas para sobrevivir. Leyendo esto de manera textual, porque son informes, repito, producidos inclusive por organismos internacionales, yo me atrevería a decir que este bloqueo contra nuestro país es más criminal que el que se ha hecho contra Cuba. Con todo y que eso fue visto en su momento y ha sido visto como lo más criminal. Pero dígame esto que estoy diciendo aquí. La retención de dinero para comprar medicinas y alimentos. Eso es el colmo. O sea, el robo de ese dinero, igual como pasó con la filial Citgo en los Estados Unidos, se pagan y se dan el vuelto. Expropiaron esa filial y todo lo que produce, ¿va a los bolsillos de quién? Si ellos no son Estado. Nombraron una junta directiva para controlar Citgo, cuya sede está en Estados Unidos, y hay bombas de gasolina, recuerden. Esa filial, como anexo, mantiene y invierte en cualquier cantidad de bombas de gasolina que haya en los Estados Unidos de América. Esa plata, ¿hacia dónde va? ¿Quién se queda con ese dinero? Unos particulares, porque no ingresa a las arcas del Estado venezolano. Porque ustedes saben que se ha autoproclamado presidente, usurpa la nada, el vacío. El Banco Central no lo domina él, porque es un usurpador. No tiene firma, no es un cuentadante. Y entonces, ¿a quién le llega ese dinero? A este sujeto y a sus amigos. Eso es lo que se está viendo aquí. Entonces, eso es un robo criminal. Y ustedes tienen que tener conciencia, como cadetes y oficiales que también hay acá, ¿verdad? ¿Cuántos oficiales tenemos? Si se pueden parar, por favor, los que son oficiales que están acá. Bueno, imagínense. Ustedes son los superiores de estos jóvenes. Pueden sentarse. Hay que tener conciencia todos, cadetes, oficiales, etcétera, de lo que significa esta circunstancia para la paz de la República y lo que están buscando con esto. No solo robarnos, sino que aquí se produzca, como lo dije en el desarrollo de esta intervención, una explosión social que precipite una guerra entre venezolanos y justifique una intervención extranjera y el derrocamiento y la disolución de los poderes públicos del Estado venezolano, para ellos apoderarse ya de forma definitiva, no de una cuenta bancaria, no de una filial, no, sino de todo lo que pueda ser el tesoro de este país, además de su capital humano. Veamos lo que ha ocurrido en Irak, lo que ha ocurrido en Libia, lo que ha ocurrido en Afganistán. Ruina, sangre, sudor y lágrimas. Eso no lo vamos a permitir en nuestro país. Vamos a resistir, vamos a luchar, vamos a ser inteligentes, vamos a tener la fuerza de levantarnos de la ceniza y decir: Venezuela sí pudo contra el imperio más poderoso de la tierra y derrotó el bloqueo criminal. Muchas gracias.